para que no... Ya. Ya. A nombre de la asociación Todos Somos Migrantes, Patria es Humanidad, quiero presentarle al señor delegado a España de la CENAMI, Secretaría del Estado para Migraciones de Ecuador, quien hace la visita a Canarias, tanto a las instituciones públicas como a una reunión que se va a realizar el día de mañana sábado, en el sitio de La Ballena, con todos los ecuatorianos, para lo cual le quiero dar la palabra al señor Oscar Jara. Bueno, como estamos chiquitos aquí cerca todos en conjunto, no voy a utilizar el micrófono. Un pequeño resumen. Primero, nosotros somos de la Secretaría Nacional de Migrantes, CENAMI. Es un órgano de gobierno, es una Secretaría de Estado con rango de ministerio cuya competencia directa es el tema de la migración. Esta primera visita a Canarias tiene el sentido de contactar con los compatriotas ecuatorianos, que solamente en la isla de Gran Canaria han llegado a ser hasta de 4.000 compatriotas. Probablemente con la crisis ese número haya descendido, pero sigue siendo un número importante. Por otra parte, también es no solamente referirnos a ellos, encontrarnos con ellos, poder explicarles que existe esta Secretaría de Estado que se encarga de la migración, darles a conocer los servicios de la CENAMI, sino también hacer un contacto con las autoridades canarias, porque no es posible solamente hacerlo por parte del gobierno ecuatoriano, el tema de migración, las iniciativas de migración, los emprendimientos de la potencialidad que existe en la migración, no podemos hacerlo solo como gobierno ecuatoriano, es necesario también contar con las distintas instituciones locales canarias, con el fin de que se pueda hacer algo en conjunto y dar respuesta al tema de la migración, que por otra parte no es ajena a los mismos temas que existen o preocupan a la población local. Siempre he dicho que nacidos y venidos, en el caso de la crisis concretamente, tenemos las mismas dificultades y que por lo tanto si solamente remamos en la misma dirección y encontramos soluciones comunes, podremos salir. Sí debo insistir en una visión positiva de la migración. España y Canarias han necesitado la migración antes de la crisis, lo estará necesitando después de que pase la crisis y que por lo tanto tenemos que buscar cómo nosotros podemos responder a los desafíos de futuro. Ya la España de antes, la España de un numeroso número de empleos en la construcción ya no existe. Hay otros desafíos que tendremos que afrontar y la necesidad de coordinar, de potenciar ese capital humano que significa la migración también nos lleva a que nos relacionemos con representantes de ayuntamientos, de mancomunidades, con el fin de explicar que como gobierno ecuatoriano estamos en el mismo barco apoyando a los migrantes, porque este apoyo a los migrantes también es una apuesta de futuro. Otra cosa que es importante, además de presentar los servicios públicos que da el gobierno ecuatoriano a sus connacionales, también es apoyar todo el tema de los retos de derechos y de los retos democráticos que existen tanto en países como en el Ecuador en este momento, pero también en España. No nos olvidemos que en el 2011 nacionales de países como Ecuador y de otros países que tienen un acuerdo de reciprocidad con España podrán votar en las elecciones locales. Y nosotros queremos animar, porque la participación de las personas que radican en territorios como el de Canarias, que se están integrando, que están integrados y han traído su familia, yo creo que es lo suficientemente importante para que puedan valorar que el voto, la participación activa, hará también que se cuente con ellos a la hora de diseñar políticas públicas. Yo creo que este primer viaje con todas estas aspiraciones y este enunciado de las cosas que queremos hacer es suficientemente sugestivo y bueno, pues me pongo a disposición por si hay alguna pregunta en el sentido de lo que acabo de decir. Han presentado unas ayudas a los migrantes ecuatorianos que están en España. Nosotros como gobierno ecuatoriano, al crear esta Secretaría de Estado, hemos puesto una red de casas aquí en Europa y en el caso de España, de momento, insisto, estamos en Madrid y en Barcelona, y
tiene una serie de ayudas directas que van, por un lado, a las personas más vulnerables, hay ecuatorianos que la crisis les ha afectado de lleno, y hay una tensión social que tenemos que responder, especialmente a personas como son familias monoparentales, padres o madres con hijos menores que se encuentran en una situación límite y que estamos atendiendo. La CENAMI tiene la competencia, por ejemplo, en el tema de repatriación. Antes de que exista la CENAMI había que pasar con una banderita recogiendo en sitios de concentración de ecuatorianos algún tipo de ayuda para repatriar el cadáver de un ecuatoriano sin recursos. Pues eso ya no existe porque hemos dignificado este proceso y la CENAMI, si hay un informe socioeconómico y vemos que hay un ecuatoriano que no tiene recursos, repatriamos directamente. Un ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, lo que ocurrió en Casteldefels en este verano, donde hubo un arrollamiento en la noche de San Juan, fallecieron 2 inmigrantes, de los cuales 7 eran ecuatorianos, y esta Secretaría de Estado se ha encargado de todo el proceso. No ha sido la Generalitat de Cataluña, ha sido el gobierno ecuatoriano el que ha dado la repatriación y la ayuda a las familias. Pero esto es extendible a todo el territorio del Reino de España. Pero siendo esta una atención prioritaria a las personas de mayor vulnerabilidad, también hay ayudas en el sentido de que acabo de denunciar, en que nosotros sí creemos y nos creemos en el tema de la potencialidad que significa la migración, una visión posible de la migración, que una persona que es capaz de venir de un país a Canarias y que no conocía nada de lo que eran el archipiélago, las islas que lo constituían, y vinieron aquí y salieron adelante, ahí hay una capacidad de emprendedor importante, y ahora en este momento nosotros estamos dando ayudas directas para la formación y el emprendimiento. De hecho, nosotros tenemos un fondo que se llama el Fondo Cucayo, Cucayo con 2 Cs y Y, que es una palabra quichua que significa alimento para el camino. Y esto es lo que hemos hecho, dar alimento para el camino, en el sentido de que si hay una persona emprendedora que quiere regresar al Ecuador y que quiere poner en práctica algunas cosas que ha aprendido aquí en Canarias. Acabo de hablar, por ejemplo, con el alcalde de la aldea, el presidente de la Mancomunidad del Norte, donde hay una gran experiencia en el cultivo y exportación de tomates, por poner un ejemplo, donde han trabajado y trabajan ecuatorianos. Y si algunos de ellos quisieran trasladar esa experiencia, ese conocimiento de cultivar tomates para poder trasladarle a un emprendimiento de cultivo de tomates en el Ecuador, hay que aprovechar, y nosotros invertimos directamente en ellos, no solamente con la formación, sino con la constitución de cooperativas, de sociedades laborales, y además podemos entregarles unas ayudas, unas subvenciones directas para poner en práctica este tipo de experiencia. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros estamos haciendo y son con fondos del gobierno ecuatoriano. ¿Serían ayudas siempre si se vuelven o ayudas para el que quiera crear? Digamos que para el emprendimiento, este fondo Cucayo son para personas que regresan, pero hay otros valores añadidos que lo damos independientemente de si te quedas o te regresas. Uno de ellos es la formativa. Si con el señor Tomás Vera, por poner un nombre, pero eso podemos trasladarle también al señor Carmelo Ramírez, que son de mancomunidades del norte y del sur de Gran Canarias, si ellos, por ejemplo, creen oportuno que alguno de los expertise, de los conocimientos del proyecto migratorio de compatriotas ecuatorianos puede servir para hacerse aquí, también apoyaríamos. Y empezaríamos haciéndolo desde el punto de vista formativo. La experiencia de haber trabajado en invernaderos, de haber trabajado en la hostelería y el turismo es una experiencia práctica que podríamos complementar con una formación que tenga ya un reconocimiento más académico y que complete ese conocimiento. Y en eso estamos dispuestos nosotros a invertir, y seguro que encontramos socios, porque esta inversión en formación es una inversión no solamente para que los migrantes ecuatorianos y de otras nacionalidades salgan adelante, sino, como insisto, es una inversión y una apuesta también, en este caso, por las Canarias. Si nosotros tenemos gente preparada para que pueda crear empleo aquí y allí, yo creo que es una apuesta de futuro que no debemos cercar, sino debemos ser lo suficientemente generosos, porque es una forma de salir adelante. Y ya por último, la colonia ¿qué cantidad de ecuatorianos pueden beneficiarse tanto en Canarias como en el resto de España? Nosotros tenemos que, por empadronamiento, tenemos registrados 314.000 ecuatorianos en España en este momento. Antes, hasta hace 9 meses, teníamos registrados 480.000 empadronados.
¿Eso significa que es el número total de ecuatorianos que existe en España? No. Eso significa que algunos de esos ecuatorianos han regresado, pero otros muchos han adquirido la nacionalidad. Somos el primer colectivo en España de adquirir la doble nacionalidad. Y una vez que adquieres la nacionalidad española, sales del registro de la estadística como ecuatorianos en España. Por lo tanto, nosotros creemos que superamos el 500.000 de ecuatorianos entre los nacionalizados y los que están empadronados todavía con permiso de residencia, y algunos que no tienen papeles, sobre todo por este fenómeno de la pérdida de papeles por la irregularidad sobrevenida, que tú no puedes renovar y te estás quedando en la irregularidad, que es una preocupación fundamental del gobierno ecuatoriano también. Entonces, nosotros estamos intentando llegar a la mayor cantidad posible de ecuatorianos para que se beneficien de esta política pública en materia de migración que está dando el gobierno de Ecuador. Y en este sentido estamos ofertando muchas plazas formativas, algunas de ellas que ya pueden beneficiarse directamente los ecuatorianos que viven en Canarias, como es la formación para profesores que tenemos en un acuerdo con la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tiene sedes en varias partes del archipiélago canario, para que si hay profesores licenciados en pedagogía, etcétera, etcétera, que han estado trabajando en otras áreas y en este momento podría ser interesante recuperar esa profesión con miras a tener una oportunidad laboral en el futuro. Pero no solamente esto es lo único. De hecho, estamos nosotros también en esta visita intentando coordinar apuestas formativas, sea con organizaciones que tienen experiencia, por ejemplo, como decíamos, del cultivo del tomate, pero en general en lo agrícola y en lo hostelero, con el fin de que podamos empezar por estos sitios donde hay un expertise y una oferta académica importante para que haya también una iniciación de parte de los migrantes. Pero no solamente queremos quedarnos en estas fuentes tradicionales de empleo, sino ver qué otras pueden hacer, y en eso, insisto, el gobierno ecuatoriano también está invirtiendo. ¿Y en Canarias cuánto? En Canarias nosotros sabemos que solamente en Gran Canarias existen 4.000 y estamos abiertos. De hecho, una de las apuestas importantes es venir de la mano del gobierno ecuatoriano, de la CENAMI como órgano público, con una asociación como la Asociación Todos Somos Migrantes, que preside el compañero Jorge Wilson Guachamí. Si nosotros tuviéramos una demanda específica de un colectivo que nos dice, nosotros somos 500 ecuatorianos, y nuestros 500 ecuatorianos necesitamos formación específica, es ahí que nosotros podamos dar respuesta. Pero estamos abiertos, en este momento no podemos cuantificar el número de ecuatorianos beneficiados, pero potencialmente la intención nuestra es atender el mayor número de demandas. Ahora bien, tener un grupo organizado nos permite ser mucho más eficaces en las respuestas que dar una respuesta individual. Y también por eso el día de mañana, en el encuentro que vamos a tener de la CENAMI con el colectivo ecuatoriano a través de la Asociación Todos Somos Migrantes, nos va a permitir también cuantificar, ver qué número de personas nos están demandando las ayudas que ofrece el gobierno ecuatoriano y además en qué áreas. Y a partir de ahí construiremos una respuesta adecuada. Gracias, compañero de Europa Press, por la fotografía. Lamento no ser más fotogénico, pero es lo que hay. Listo. Y ACFI Press. ¿Ya? ACFI Press sí. Bueno, pues con eso, una cosa que sí es importante, les quiero entregar un símbolo. Nosotros toda esta política pública lo estamos basando en derechos. Este derecho es un derecho en que no importa que las personas estén en movilidad, tienen que mantener sus derechos básicos como personas en movilidad. No podemos ser menos que una mercancía, y de hecho la Constitución del Ecuador en el artículo 40 dice que ninguna persona será considerada ilegal por el hecho de estar en movilidad o no tener un papel. Por eso nosotros tenemos una campaña que se llama la campaña Todos Somos Migrantes, y el símbolo más visible de la campaña Todos Somos Migrantes es el pasaporte universal, que lo que está consagrando es un principio de ciudadanía universal. De momento es una aspiración, pero no creemos que sea una utopía, sino un camino realizable. Aquí tienes algo que dice que efectivamente esta campaña lo que quiere decir es que ninguna persona sea perseguida o pierda sus derechos humanos básicos solamente por estar en movilidad, pero que por otra parte también entendemos que hay que comprometerse con mantener las tradiciones y culturas de los territorios que recorremos donde estamos acogidos, y nos comprometemos a promover en la medida de las posibilidades los derechos humanos y de la naturaleza. Es un compromiso importante, y por eso tenemos este pasaporte universal
que sintetiza y que de alguna manera nos da visibilidad en estas propuestas que ya son constitucionales para el Ecuador. Así que también quiero hacerles entrega a cada uno de ustedes, representantes de la prensa, unos servicios. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, que tenemos otro, el de AFI3, el compañero.